Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la banda del más allá y del más acá. Espero se encuentren todos muy bien. Estamos una vez más en este podcast con una persona completamente extraordinaria para mí, que viene como invitada el día de hoy a revelarnos un poco acerca de lo que ella sabe en cuanto al arte terapia. Y pues bueno, antes de pasar a este espacio con mi amiga que te voy a presentar, me gustaría darte una información al respecto de la exposición que tuvimos en la Biblioteca Vasconcelos. Fue un éxito, fue mucha gente y dentro de esto me gustaría agradecer a la revista Beyond Dimensions, que fue la que nos abrió las puertas en la Biblioteca Vasconcelos. De hecho, me voy a atrever a hacer un poco de publicidad. Esta es la revista Beyond Dimensions. Es una revista que es bilingüe, que también está en internet. La puedes descargar de manera gratuita o bien la puedes comprar. Pero en esta revista se intercalan lo que son las letras y el arte. Estamos hablando de poesía, estamos hablando de ensayo, estamos hablando de cuento y también de algunos proyectos artísticos con artistas que empiezan a ser emergentes o artistas consolidados. En este número, el número 12, ya empiezan a ver las obras, empiezan a estar a color, son piezas muy interesantes. Esta revista, yo tuve la dicha de poder participar con ellos en este número, el número 12. Entonces, gracias a la revista Beyond Dimensions, gracias al equipo que hizo posible esta exposición, estoy muy agradecida con ustedes. Y pues bueno, evidentemente también vamos a tener participaciones más adelante. Eso por un lado. Y también doy gracias a la Biblioteca José Vasconcelos, que también nos haya podido brindar el espacio para que podamos hacer esta exposición posible. Todavía va a estar hasta el día 6 de octubre para que puedan ir a verla. Si quieren irse a leer o ir al Chopo en el fin de semana, pásense por la Biblioteca Vasconcelos, va a estar muy interesante lo que van a encontrar en términos de obra de arte y también de literatura. Ahora sí, vámonos de lleno con este gran tema que es un tema que a mí en lo particular me emociona demasiado porque tiene mucho que ver con mi historia de vida, tiene mucho que ver con relacionarme de manera profunda con algo que yo le llamo mi reino interior. Y que definitivamente no podríamos nosotros empezar a darnos cuenta de este reino que tenemos si no pasamos por algo que se llama sombra o si no nos relacionamos con algo que se llama sombra. Entonces, mi gran amiga se llama Aide Cruz. Aide Cruz es una arteterapeuta muy, muy diestra. Es una persona que ha estado constantemente a lo largo de su vida trabajando en estos aspectos oscuros, digámoslo así, no desde algo maligno, ¿no? Porque vamos a desmentir algunos mitos aquí, sino que desde un estado de conciencia que no ha sido revelado todavía, pero que ella ha trabajado de manera constante y persistente, justamente para poder trabajar en su vida personal y poderlo sacar a la luz. Sí, eso creo que es un tema que a muchos de nosotros nos llama la atención. Hay algunas cuestiones que nos perturban o que nos persiguen, ¿no? O que nos someten, que no entendemos de dónde vienen. Y entonces, el día de hoy, entre el arte y esta parte de la terapia, queremos juntarnos, Aide y yo, para poder hablarte acerca de esto, tú que nos estás escuchando. Pues Aide, bienvenida, muchas gracias, gran amiga, muchas gracias por asistir, la verdad, y por compartirnos. Sé que tienes muchísimo que compartirnos desde esta parte del arte terapia y la sombra. Así es. Pues yo creo que tengo ya ya muchísimo tiempo trabajando justamente con este término de la sombra y sobre todo con la arteterapia. No sabía que era arteterapia, no sabía que el arte me había podido ayudar como a contactar mucho mejor con esta parte de mi sombra. Y pues bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Les voy a contar un poquito de cómo ha sido mi proceso, incluso cómo ha sido el proceso pues de otras personas, ¿no? Al acompañarlas a descubrir también su propia sombra. Ok, súper. Pues sí, justamente es muy necesario, ¿no? Sobre todo hoy en día, que pues muchos de nosotros no comprendemos por qué surgen algunos aspectos de nosotros, no sabemos de dónde vienen. Uh-huh. Y pues
muchas veces vamos ahí por la vida tratando de soportar esas sombras, ¿no? Esos detractores, digámoslo así, y no podemos darles un cauce porque no sabemos cómo, ¿no? Háblame un poquito acerca de la arteterapia. Yo tengo entendido que la arteterapia surge como concepto desde las guerras mundiales. Tengo entendido que surge como un medio que les funcionaba a los veteranos de guerra para poder otra vez reincidirse en la sociedad, reinsertarse, en la sociedad y poder también encontrar cierta salud mental después de todo lo que vivieron en la guerra a través del arte. Eso está muy interesante. ¿Tú qué sabes acerca de eso? Pues en sí, creo que lo más importante, por ejemplo, de la arteterapia, no sé si lo has notado, pero actualmente como que se ve que la arteterapia es ocupacional, ¿no? O sea, como ponte a hacer mandalas, ¿no? O colorea, no sé, para que estés relajado, ¿no? Y me parece que en este sentido, la arteterapia nos sirve más bien para profundizar, o sea, para integrar, para profundizar qué es lo que está en nuestro interior. Y no lo vemos así. Entonces, por ejemplo, ahorita en lo que me comentas, pareciera que la arteterapia no tiene como ese sentido, ¿no? De reintegrarnos, ¿no? Al contrario, como que la gente le teme un poco a meterse a esos temas. Incluso me ha pasado mucho que hay como mucha resistencia por parte de las personas porque piensan que hay que dibujar y no saben dibujar, o que hay que escribir y no saben escribir. O por ejemplo les dices, vamos a hacer un poema y es como, no. Yo ni siquiera sé cómo se hace un poema, ¿no? Entonces, ese es como el gran miedo de la gente, ¿no? Al entrar a la arteterapia. Y en esto que me comentas, no tenía información sobre eso, pero me parece súper interesante cómo ha servido la arteterapia para que la gente pues pueda de alguna manera expresar, porque ese es el punto del arte y de la arteterapia, que podamos expresar lo que las palabras no pueden, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces yo llego y puedo decir, me fue muy mal en el día, pero todo el tiempo estamos, por ejemplo, utilizando metáforas, ¿no? Así es. Por ejemplo, tengo el alma rota, ¿no? ¿Y tú cómo es tener el alma rota, no? Entonces, todo eso es lo que se trabaja en arteterapia, más allá de lo ocupacional, se utiliza para expresar lo que nos está pasando y que no podemos hacerlo con simples palabras, ¿no? Como que hay una necesidad del alma de expresarse pues a través de otra cosa que ni siquiera sabe, ¿no? Porque las palabras no encontramos a veces en las palabras cómo el alma se puede expresar. Ese es como el sentido. Y de hecho, me parece que desde la prehistoria, ¿no? Que utilizábamos pues justamente pues las pinturas rupestres para poder expresar pues justo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. O sea, si nos damos cuenta, el arte ha servido también para que nosotros podamos expresar lo que vemos a nuestro alrededor y comprenderlo. Por ejemplo, antes no sabíamos que un volcán hacía erupción y entonces se inventaban mitos para explicar por qué pasaba esto. Y desde ahí surge esta parte también de la arteterapia, como un medio para que yo pueda entender qué es lo que me está pasando, qué fenómenos estoy viviendo en el interior. Entonces, pues de ahí partimos, ¿no? Me gusta mucho la relación que haces de la antigüedad, como los fenómenos naturales eran atribuidos a deidades. Así es. A dioses, a fuerzas divinas, ¿no? Que realizaban este tipo de actos en la naturaleza, ¿no? El volcán, los tornados, las lluvias, sí, el sol, la luna, todo eso. Y cómo eso lo vas llevando a la parte interna, porque estaba hablando del reino. O sea, cada uno de nosotros tenemos un mundo dentro y dentro de este mundo también suceden ese tipo de fenómenos y el arte podría ser una manera muy eficaz de expresarlo y de explicar qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Me parece muy interesante y muy acertada esta analogía que haces. Y pues en ese sentido, sí, fíjate que yo hasta hace poco investigué acerca del origen de la arteterapia. Anteriormente, dentro del mundo del arte, pues no existía esta
esta libertad de poder expresar de manera libre fuera de los estándares canónicos, ¿no? de la academia. Sí. Y entonces empieza a principios del siglo XX, después de las guerras mundiales, los terapeutas empiezan a utilizar medios alternos para poderles dar tratamientos a los veteranos de guerra, porque vienen trastornados de la guerra. Y entonces el arte, en algunas ocasiones, en su mayoría, les funcionó a los veteranos de guerra para poder recuperar cierta cordura, para poder recuperar también su lugar en la sociedad, ¿sí? Y para poder encontrar una razón de vida después de tanta muerte en la guerra, ¿no? Sí. O sea, después de ese impacto, de ese shock, de ese trauma que se generó. Y entonces me parece muy interesante cómo a partir de ahí surge este concepto de arteterapia y que empieza a estar muy en boga en los últimos años, pero no hay que confundir, o sea, a mí no me gustaría que se redujera a terapia ocupacional, ¿no? Así es. Porque pareciera que sí lo reducimos a eso. Así es. Y creo que es más trascendental y más hoy en día en nuestra contemporaneidad tan acelerada que tenemos, de encontrar espacios de contemplación, de meditación, espacios que nos lleven hacia adentro, ¿sí? Y que nos ayuden a comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en mi caso, una de los inicios en cuanto a irme conociendo a mí misma a través del arte ha sido mi encuentro con las sombras, con mis propias sombras. ¿Tú cómo concibes la sombra desde todo lo que tú sabes y todo lo que has explorado en ti? ¿Cómo te suena este concepto de sombra? Cuéntanos. Pues mira, actualmente noto que hay como una confusión entre lo que es el ego y la sombra. O sea, para entender la sombra es fundamental entender qué es el ego, ¿no? Y el ego es todo aquello que nos permite adaptarnos socialmente, ¿no? O sea, es como una máscara que nos ponemos que es necesaria para adaptarnos a la sociedad y al mundo, ¿no? Okay. Y esta máscara, vamos a llamarla así, se va formando desde desde la infancia, desde que somos niños, porque vemos que nuestros padres no les gustan ciertos aspectos de nosotros. Entonces, como niños decimos, oye, estos aspectos, si yo hago esto o hago aquello, mis papás no me van a dar la protección, el amor que yo espero, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a formar esta parte del ego. Yo empiezo a tratar de satisfacer a mis padres a través de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso lo llevamos pues a la vida adulta, ¿no? O sea, incluso en nuestras sociedades, pues vamos justamente creando y se va fortaleciendo este ego, esta máscara, o sea, se va cambiando, se va creando todo un personaje que es el que va a estar relacionándose con la sociedad, ¿no? Este es nuestro ego. Y a veces hay una confusión porque pensamos que el ego es como lo malévolo, lo oscuro, lo que comentabas, ¿no? Estos aspectos sombríos de mí. Y la realidad es que no. Es la parte complaciente y es la parte del personaje que yo pongo ante los demás. Incluso es muy interesante porque en diferentes sociedades yo voy poniendo diferentes máscaras. Claro. O sea, el ego tiene esta capacidad de adaptarse a diferentes sociedades y a diferentes lugares en donde yo estoy asistiendo, por así decirlo, ¿no? O sea, no soy el mismo cuando estoy con mi familia o cuando estoy en la escuela o cuando estoy... cuando estoy haciendo un podcast como ahorita. Exactamente. También nos ponemos... ¿Quién sabe qué personaje anda, ¿no? Aquí hablando. ¿No? Entonces, eso es el ego, ¿no? Y todos aquellos aspectos que yo, digamos que rechazo o que pienso que la sociedad los va a rechazar, los aviento a la sombra. O sea, es como que los voy echando un costalito. Por ejemplo, ¿no? Si en mi familia o en mi sociedad me dijeron que yo no podía ser tierno o que ser tierno era peligroso porque pues me iba a pasar algo, ¿no? Yo voy a desechar esa ternura hacia la sombra. Entonces creemos que la sombra solamente está compuesta de aspectos que son negativos, pero no, también hay cosas muy luminosas ahí en la sombra. O sea, aspectos que son muy positivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los artistas pasa un montón
que cuando eres niño dices, no, pues quiero ser artista, ¿no? Y el papá casi le da el soponcio, ¿no? Dice, no, por favor, no. Te vas a morir de hambre. El clásico, te vas a morir de hambre. Sí. Y entonces el ego dice, no, o sea, tengo que crear otra estructura para que pues no le afecte a mis padres. Y a veces este artista se va a la sombra, lo desechamos a la sombra, que por ejemplo en lo que decía Jung es que la sombra es todo el inconsciente, todo nuestro inconsciente. O sea, hay deseos reprimidos ahí, hay traumas. ¿Cómo nos damos cuenta que, por ejemplo, la sombra surge? Cuando nos da vergüenza algo. O sea, en el momento que hay vergüenza, en ese momento sabemos que estamos tocando algo de la sombra. Cuando tenemos culpa, estamos tocando algo de la sombra. O sea, ya es la puertita, ¿no? Que está abriendo ahí algo de la sombra. Sí. O sea, son aspectos que no reconocemos y que no aceptamos de nosotros mismos porque creemos que son equivocados para la sociedad o para los demás. Ok, sí, de hecho, bueno, incluso aquí se manifiesta. Uh-huh. O sea, hay aspectos de nosotros que todo el tiempo están saliendo, que vienen de las sombras. Así es. Pero no todos o no todas esas manifestaciones las tenemos conscientes. Así Yo es. he entendido la sombra como algo que está debajo de las hojas de un árbol, ¿no? O sea, algo uh-huh. que está ahí, no necesariamente tiene que ser malo. O sea, de hecho, a mí no me gustaría catalogarlo como algo negativo o algo malo, claro. Sino pero está oculto, ¿no? Está oculto y justamente como tú bien dices, luego nos dan mensajes sumamente valiosos. Yo veo a las sombras como los mensajeros, uh-huh. ¿sí? Veo a las sombras como fuerzas que nos dan mensajes, que muchas veces esos mensajes tienen que ver con algo que incluso ha estado reprimido durante mucho tiempo, uh-huh. ¿no? Y que nos piden salir. Y entonces muchas veces salen desde los sueños, sale desde el arte, sale desde la música, sale desde lo que escribimos, desde la danza, salen estas sombras, uh-huh. ¿sí? Y en ese sentido creo que el arte puede ser un buen medio, como lo que estábamos hablando en el podcast pasado, desde la alquimia. El arte tiene esta capacidad también de transmutar y de transformar la sombra en un aspecto luminoso, o sea, en el entendido de que esa sombra ya revela el mensaje, ya no está en sombra, sino que ya va a la luz, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, no es, bueno, o sea, podría decirse que es que salga a la luz, pero es más bien que lo haces consciente. Consciente. O sea, que pasa, o sea, es sombra porque está escondida precisamente, uh-huh, uh-huh. Y cuando, por ejemplo, surge a través del arte, lo que hace es que sale a la luz, es decir, que sale a la conciencia. O sea, lo puedes observar, lo puedes analizar, lo puedes ver. Pero, por ejemplo, también noto que socialmente hay una locura de tratar de formar o de transformar todo lo que hay en la sombra a la conciencia o a la luz. Y eso no se puede. O sea, entonces ya no sería sombra. Ok. O sea, hay eso aspectos es bueno que lo expliques. Que son inconscientes y que van a estar inconscientes y que no necesitan moverlos de ahí. O sea, tienen que quedarse ahí. Por ejemplo, por eso están nuestros mecanismos de defensa. Por eso está el ego. El ego protege esas estructuras para que no cualquier persona entre. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando estas estructuras se rompen o cuando el ego se rompe de una manera, pues, o sea, cuando el yo no está estructurado? Cualquier persona puede llegar y manipularte, controlarte, o sea, toca estas partes inconscientes que son muy delicadas y muy dolorosas. Y puede hacer lo que quiera contigo. Entonces el ego tampoco está mal. O sea, es como una trampa, ¿no? Que socialmente nos dicen, es que tienes que romper tu ego y tienes que eliminar tu ego. No, porque es parte de ti. Por algo está ahí, ¿no? Entonces, como esa estructura es valiosa del ego, también es valioso justamente la estructura de la sombra, ¿no? Entonces, por algo están ahí esas estructuras y no hay que moverlas, ¿no? Si salen o surgen a la luz, justamente es precisamente por esta parte del arte. Ahora, ¿qué es lo importante dentro del arte? Que es un medio en el que justamente, como decías, pasamos a la conciencia ciertos aspectos que son necesarios. Cuando eso no pasa, o sea, cuando la persona no tiene cómo sacar estos aspectos sombríos, es ahí cuando, pues, te pasan muchas cosas, ¿no? Te empiezas a sabotear, de pronto te enojas sin razón aparente y te pones mal por algún tema y hasta, ¿no? Y dices,
¿qué le pasa a esta persona, no? ¿Por qué se pone mal específicamente con esto que le toca, no? Pues es porque no hay un trabajo de expresión de esa sombra. O sea, no hay un lugar donde pueda salir esa sombra, ese mensaje que nos quiere dar, ¿no? Entonces, pues desde ahí partimos para ir entendiendo que pues la sombra es importante, también hay que dejar cosas en el inconsciente, no necesitamos saber todo, ojalá no lo sepamos todo, si no nos volveríamos locos, ¿no? Entonces, pues también es importante resguardar, digamos que esa parte es importante, no querer sacar todo a la luz, es muy egótico. Ok, fíjate, me acabas de dar una buena lección porque hace unos años en la universidad, una maestra justamente me comentaba, es que hay cosas que no queremos saber. Así es. Entonces cuando dijo eso en mi mente dije, no, yo quiero saberlo todo, porque eso que no sé está fuera de mi control, ya sabes, ¿no? Muy neurótico el pensamiento, ¿no? Pero, ¿por qué crees que es importante que haya aspectos de nosotros que se queden en el inconsciente? O sea, en lo oculto. ¿Por qué considera? O sea, sí entiendo muy bien que hay una estructura y por algo está ahí. Tiene que ver con esto que mencionas, que si tú rompes totalmente con el ego, pues cualquier persona puede entrar y manipularte y lavarte el coco. ¿Es por eso mismo? ¿Tú consideras sí, que es? Y también, por ejemplo, las personas que están en contacto con la sombra o con el inconsciente, pues son personas que ya están esquizoides, por así decirlo. O sea, por ejemplo, las personas con esquizofrenia tienen un contacto impresionante con el inconsciente, no hay una estructura del yo. Por eso es que hay que mantener las cosas como están, porque si no uno se pira, ¿no? Se vuelve loco. Sí, exactamente. Ok. Entonces es muy importante que pues estas estructuras se mantengan como están. Y también imagínate que pues todos los seres humanos guardamos un montón de vivencias, traumas, cosas muy dolorosas, que por alguna razón las olvidamos. Y nuestra mente tan maravillosa, nuestro cerebro, dice, no te voy a permitir que recuerdes esto porque te vas a volver loco, ¿no? Es como en algún momento escuchaba, imagínate que todo el tiempo estés consciente de que algo va a pasar y que algún día te vas a morir, ¿no? Y que, ¿no? Te puede caer una bomba, ¿no? O que en cualquier momento va a caer un asteroide. O sea, nos volveríamos locos. O sea, benditas los mecanismos de defensa que nos permiten también lidiar con la realidad. O sea, justo es para eso, para que nosotros podamos lidiar con la realidad. El ego es importante por eso, porque nos plantea esta posibilidad de relacionarnos con la realidad. Cuando nosotros ya estamos totalmente en la sombra o queremos estar en contacto con el inconsciente, justo se rompen esas barreras y pues hay momentos que hasta dices, creo que me estoy volviendo loco, ¿no? Creo que estoy quedando loco porque no hay algo que te sostenga o que te arraigue, ¿no? Es muy importante el arraigo para que también puedas cruzar, ¿no? Digamos que al inframundo. Sí, claro. Sí, porque si te vas sin tener una estructura, así es, te quedas en el viaje, sí. Es muy delicado. O sea, cuando haces este trabajo del inconsciente, de atravesar justo esta parte del inframundo, pues es delicado, o sea, es de cuidado, no, es preferible no hacerlo solo. Si tienes la facultad y la posibilidad, hazlo, pero si no, porque si no, imagínate, ¿no? Te quedas ahí en el viaje. Sí, claro. Es muy importante que tengamos muy, muy, muy claro esa parte, porque hoy en día pues existen también terapias, ¿no? Entre comillas, existen actividades que son muy holgadas y muy descuidadas hasta el momento de tratar este aspecto, que sí en su momento pues nos pueden dejar en el viaje, ¿no? Así es. O sea, he tenido algunas experiencias con personas cercanas, sobre todo cuando hacen constelaciones. Yo no desprecio ninguna práctica, sin embargo, lo que sí hace la diferencia es la persona, ¿no? Qué tan claro conocimiento tiene la persona en aplicar este tipo de terapias. Y pues prácticamente le dijo a esta chica, le dijo, es que tú lo que tienes son 72 demonios dentro de ti y por eso te ha ido así en la vida, ¿no? Y entonces esta chica o sea, es que cómo le implantas esa idea a la persona, ¿no? Ya ves que también existe mucho esta parte de, dentro de algunas terapias,
te tienen que implantar recuerdos o pensamientos para que entonces tú te mantengas contenido. Es muy delicado. Pero eso puede hacer el mismo efecto que las pastillas, por ejemplo, ¿no? Que un clonazepam, ¿no? O sea, te mantienen aquí, pero tu mente está en otro lugar, ¿no? Tranquilo, pero tu mente está en otro lugar, sin sentido, apagado. Y lo mismo puede suceder con una programación así, porque se llaman programaciones, ¿no? Y que te implanten ese tipo de ideas, pues sí te puede trastornar, ¿no? Y más allá de ayudarte, pues te hacen que te vayas a otro plano de realidad y te puedes quedar ahí, ¿no? Hay gente que no necesita meterse algo para quedarse pirada, sino que le cuenten algo en una terapia. Cuando tú pones toda tu confianza en una persona y esta persona no conoce, es irresponsable o solamente lo hace con fines lucrativos, ¿no? Pues la verdad es que ahí estás poniendo en riesgo tu vida. Pero pienso que el arte, a diferencia de esas terapias, que no digo que la terapia esté mal, sino más bien la persona que lo aplica, insisto, yo creo que el arte nos puede ayudar a encontrar una terapia personal, una forma de llevar la terapia desde un movimiento muy personal, muy íntimo, ¿no? O sea, y eso es lo padre del arte, que si a ti te gusta, por ejemplo, estar con los lápices de colores o con las acuarelas o en puro dibujo, es por algo muy personal. Te sientes cómoda ahí, has descubierto cosas que no sería igual, por ejemplo, si se te impusiera siempre trabajar con óleo, ¿no? Con óleo, a todos igual. Eso es lo padre del arte, que se puede adaptar a la necesidad de la persona, ¿no? Así es. Incluso a veces no sabes por qué lo haces, pero te sientes cómoda, sientes que estás encontrando aspectos de ti, sientes que incluso te sientes hasta en el hogar o en algún lugar seguro cuando utilizas un lápiz a cuando utilizas, por ejemplo, carboncillo, ¿no? Claro. Que también es importante ponerse un poquito como en ese riesgo, digámoslo así, de explorar nuevas técnicas, pero el arte no te impone nada. O sea, y eso es lo padre del arte, que es un espacio completamente fuera de lo que... De libertad. De libertad, y que está fuera de cualquier estructura impuesta. Así es. ¿No? Entonces para ese tipo de personas y para quien quiera explorarse, a través del arte es una de las formas más eficientes. Y obviamente, qué mejor si también lo acompañas con terapia. Así es. ¿Qué opinas acerca de eso? De hecho, híjole, hay que incluso como cuestionarnos un poco hasta el papel del terapeuta, como tú dices, es muy importante porque va a entrar a trabajar con el alma de la persona y el alma es muy cuidadosa, o sea, no puedes mover las estructuras del alma. Pareciera que a veces los terapeutas tenemos esta locura de querer entrar y mover el alma de la persona, pero eso no es algo que te toque a ti. O sea, tú como terapeuta honras el proceso que está viviendo la persona y respetas lo que está moviéndose, lo que se tenga que mover. O sea, no entras con el control de voy a cambiar, voy a quitarte la enfermedad. Voy a arreglarte. Te voy a arreglar, claro, es una locura. No puedes hacer eso. Por algo la persona está pasando por lo que está pasando, está viviendo lo que está viviendo y solamente te toca acompañar el proceso. Entonces es muy delicado y muy cuidadoso. Y lo que tiene la arteterapia es justo eso, que a través de la expresión y a través de los materiales y todo, te ayuda a trabajar con tu alma, ¿no? Como tú dices, incluso hasta los materiales, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja con duelo, utilizamos acuarela, ¿no? Un montón de agua, ¿no? Acuarela, ¿no? No es un material tan fuerte, ¿no? Que se vea visualmente así los colores tan nítidos, por así decirlo. Pero algo nos ayuda a expresar a través del agua y trabajamos con esos elementos, ¿no? Entonces hay que ver incluso la persona con qué está dispuesta a trabajar, ¿no? Por ejemplo, algo que me gusta mucho dentro de la arteterapia es que justo las personas, como que hay un prejuicio de las personas, ¿no? Lo que te decía, dicen, ay, es que yo no sé dibujar o no sé hacer poemas, ¿no? Y es como, no pasa nada, o sea, solamente haz lo que quieras, expresa lo que quieras, no nos importa si está bonito, si tiene técnica, si no tiene técnica.
y lo vemos como una expresión del alma, puesta en un papel, en un poema, ¿no? Entonces, por eso es interesante, por eso es maravilloso, porque justo es como mostrarnos un mapa del alma, ¿no? De lo que está viviendo la persona. Y no movemos nada, solamente lo observamos, lo analizamos. Y la persona tiene toda la facultad de hacerlo. Por ejemplo, dentro de la arteterapia junguiana, lo que tratamos es mucho hacerlo desde lo fenomenológico, es decir, solamente explícame lo que está pasando, qué es el fenómeno que se está presentando en este momento. Yo como terapeuta no te interpreto, porque a lo mejor la obra que yo observe o que yo analice, puedo desde mi propia interpretación decir, pues tiene colores muy oscuros, a mí me dice esto, la obra, pero para la persona que lo está creando, para esa persona es parte de su propio mundo simbólico. O sea, yo no entro a decirle, ¿qué significa esto? ¿No? Porque muchos terapeutas así, pues dibujaste demonios, ¿no? Porque es algo malo, ¿no? Y ya estás muy mal, ¿no? Estás trastornado. Estás trastornado. Oye, espera, hay que preguntarle a la persona qué fue o para qué quiso dibujar esto. O sea, ¿qué de su mundo simbólico me está diciendo esta obra? Entonces, por eso me parece delicado el trabajo, ¿no? En general, incluso con el arte. Uh-huh. Fíjate que ahorita te escucho y bueno, están estas piezas aquí. A mí me gusta preguntarle a las personas que vienen y las ven, uh-huh, qué les impacta a ellas, o sea, qué les transmite. Porque al final sí tienen una intención. Claro. Pero también opino, ya uno que está dentro del mundo del arte, opino que también la obra necesita hablar por sí misma a través de quien la ve. Claro. Es necesario. Si yo empiezo a hablar de lo que quise hacer, puede incluso hasta sugestionar un poco la mente de la persona. Uh-huh. Y no es que esté mal. Si alguien me pide explicación, lo doy con total libertad. Claro. Pero en ese sentido sí me gusta hacer que la misma obra se revele ante la persona. Y fíjate, te estaba comentando sobre la exposición y hay un cuadro que no tiene título, de hecho, no tiene título. Uh-huh. Es un cuadro que predominan los colores amarillos. Uh-huh. Entendemos también el amarillo como color simbólico de luz, pero la luz del entendimiento, la luz de la conciencia, el amarillo como revelador, uh-huh, de conocimiento, de sabiduría, etcétera. Y hay muchas personas en ese cuadro. De hecho, me preguntaron, ¿por qué no lo explicaste? Porque yo todavía no lo logro comprender del todo. Entonces, resulta que una persona que es filósofa ve el cuadro, mira el cuadro y lo primero que hace es voltear. Y voltea. Y cuando se acerca a mí, ya al final me dice, es que yo tuve que voltear la cabeza, tuve que girarla porque no podía verlo. Me reveló un aspecto muy doloroso acerca de mi madre, ¿no? Y entonces fue así como, híjole, mi intención en ese momento no era en ningún momento revelar alguna enfermedad en concreto, y menos con una figura femenina o una mamá, o sea, pero se lo reveló a ella, ¿no? Claro. Entonces, justamente cuando los cuadros o cuando las pinturas, las obras de arte no se explican, uh-huh, sí revelan aspectos que, como bien dices, están en el inconsciente y que no se ve la mente sugestionada por ninguna explicación por fuera, externa, sino que te impacta directamente. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me gustaría y es lo que estoy buscando hacer. No por molestar, sino porque considero que las mismas piezas, uh-huh, las obras de arte son portales a otra realidad y a otro plano de conciencia, y que esa es su función. La función de las piezas, tanto de quien las hace como de quien las ve y las aprecia y las disfruta, es justamente entrar a un otro plano de realidad, y muchas veces está muy relacionado con la sombra, con aspectos ocultos, o sea, aspectos que no ves. Así es. ¿No? Entonces ahí se intercala muy padre la sombra con una obra, ¿no? Nos va revelando estos secretos que hay dentro de nosotros. Y pues bueno, como tal, estas piezas, la intención de estas piezas primeramente era experimentar sobre qué
qué tan capaz es el óleo de resistir la rasgadura, de resistir, hasta lo puedo ver así como un desmembramiento. De hecho, te podría decir a ti y a toda la audiencia que nos está observando y escuchando que es una especie de canalización de un aspecto un poquito sádico, de ver qué pasa si corto la piel y la abro. Son manías ahí. Sí. Cada uno de nosotros tenemos manías y fijaciones. Claro. Y en ese sentido empezó con esta parte de qué pasaría si desprendo la piel y veo qué es lo que hay debajo. Y llevarlo al óleo y que el óleo me dé esas posibilidades. No hay otra técnica que te dé una posibilidad como la del óleo por su misma estructura, que es grasa, que es aceite y pigmento juntos, y el aceite como tal se oxida, no se seca, y como se oxida tiene esta capacidad de poder ser flexible, ¿no? Y rasgarse y revelar lo que hay debajo. Algo bien interesante es que cuando pones muchas capas de óleo, la de arriba se seca o se oxida, pero las de abajo siguen frescas. Sí. ¿No? Entonces un óleo tarda en secarse muchísimos años dependiendo de las capas que tiene, pero te da la facultad justamente de extraer, de rasgarlo, ¿no? Y entonces estas piezas pues vienen de ahí y prácticamente es eso. Podríamos hablar acerca de las sombras que hay debajo de los rostros, de las máscaras que utilizamos, de la identidad, todo eso. Sí, se podría hablar de eso, pero prácticamente lo mío fue mucho más básico. Era una necesidad de hacer como una especie de catarsis o de canalizar o de sublimar algo que considero yo que incluso puede ser, desde mi ansiedad, puede ser incluso hasta un poquito perturbador o peligroso si lo aplico de otra manera. Claro. Y entonces el arte también funciona para eso, ¿no? O sea, tenemos aspectos de nosotros que sí son, hasta podríamos decir, perversos, oscuros o malévolos, pero dentro del arte se puede lograr. Así es. Sin hacerle daño a nadie, ¿no? Y satisfaciendo esta curiosidad, estos impulsos, ¿no? Estas pulsiones que tenemos desconocidas, satisfacerlas a través del arte, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿en qué momento empezaste a tener encuentros con tu sombra y cómo se revela? Porque veo que también como haces dibujo, ¿no? Haces arte digital, todo eso. He visto algunos personajes interesantes. Me gustaría que nos pudieras compartir en qué momento, cuál fue el momento crucial en donde se te reveló esa sombra y cómo fue el encuentro. Cuéntanos. Fíjate que casi no lo cuento porque de verdad que sí es como un aspecto muy, muy sombrío de mí. Entonces, cada vez que quiero hablar de eso, se resiste, ¿no? Okay. Se resiste esa sombra, ¿no? Pero yo desde que soy muy pequeñita, creo que desde los 8 años recuerdo que me gustaba crear historias. O sea, me encantaba crear historias. Y siempre percibí desde que era una niña que tenía un acompañante masculino. O sea, imagínate, desde que era una niña percibía que había un fantasma o algo, pero no sabía qué era. Y pues obviamente como niño, pues no sabes cómo darle como forma o no sabes expresarlo. Entonces, conforme fui creciendo, vi la manera de expresar estas historias a través del dibujo, ¿no? Obviamente mi dibujo era muy pobre y me frustraba horrible porque decía, ¿cómo le hago para yo poder plasmar esto que me estoy imaginando, no? Entonces, la forma en la que yo encontré para hacerlo fue empezar a dibujar anime y manga y cosas así, porque pues era lo que había en la época, ¿no? Y conforme fui creciendo, pues yo seguí creando historias, personajes. A la edad de 15 años específicamente, creo un personaje que era como un darketo, ¿no? Okay. Porque pues en esa época estaba súper, ¿no? Y me encantaba la música y todo. Y entonces, pues seguí como creando historias con este personaje, pero se quedó ahí. O sea, más o menos como, ¿qué será? Como hasta los 20 años seguí trabajando como con esa imagen. De hecho, me metí a una escuela de dibujo porque yo quería aprender a dibujarlo. O sea, yo quería aprender a dibujar todos mis personajes, mis historias. No sabía que se podía escribir. Sonará muy extraño, pero no sabía que podía hacer un libro y escribir las historias, ¿no? Pero bueno, entonces yo vi como esta parte del dibujo como esa forma de expresar.
pasan varias cosas y cuando cumplo 30 años empiezo a soñar con este personaje, pero era una locura. O sea, era una locura, me empieza a perseguir en sueños. Lo veía, se escabullía, ¿no? Luego yo corría atrás de él o me correteaba, o sea, era una locura y yo sentía que ya me estaba volviendo loca porque estaba soñando constantemente con este personaje. Entonces, justo fue cuando yo entro a esta parte de la arteterapia, de la especialidad de arteterapia, y gracias a mis profesores, pues empecé a explorar mucho desde el arte, justamente con este personaje. Y con quien exploré más, pues fue con mi terapeuta en ese momento, que más allá de verlo como algo negativo, porque yo llegaba y le contaba a la gente y me decía, no, o sea, estás mal, ese debe ser una entidad demoníaca que te está persiguiendo, ¿no? Y te posee y cosas así, ¿no? Y yo así súper asustada, no puedo creerlo, ¿no? Y no, la realidad es que mis profesores me ayudaron mucho a explorarlo, a dibujarlo. Empecé justo a dibujarlo, a escribirlo, a hacer poesía, a hacer muchas cosas. Pero donde fue un impacto muy potente fue justo cuando estaba en terapia. Tuve un sueño, no recuerdo qué sueño, pero le decía, ya recordé cuál fue el sueño, te lo voy a contar porque creo que está muy interesante. Estaba yo en un espacio, me estaba viendo al espejo y de repente volteo a verme al espejo y me veo sin ojos, sin boca y sin nariz. Wow. Y entonces volteé otra vez a ver el espejo, o sea, estaba yo pues asfixiándome porque no tenía dónde respirar y entonces volteo a ver el espejo y lo veo a este personaje en el espejo, o sea, era mi reflejo. O sea, en vez de verte tú, exactamente, estaba ese personaje. Así es. Y fue como, ¡ah! ¡Qué impacto!, ¿no? ¡Qué horror!, ¿no? Entonces, pues obviamente estos sueños los llevé a terapia. Son cosas que analizas obviamente en terapia. Y pues ya mi terapeuta me dijo, ¿qué pasaría si él te escribiera una carta? ¿Qué le gustaría decirte? Y en ese momento fue un momento de quiebre para mí porque fue como decirme las cosas que yo no aceptaba de mí, las cosas que en ese momento me estaban doliendo muchísimo, que no había visto. Fue como, en vez de ser como algo demoníaco o algo maligno, fue como un guía que me dijo, por eso estás atorada, por eso no avanzas, por eso estás como estás ahorita, ¿no? Porque en ese instante recuerdo que yo tenía una depresión muy fuerte. Estábamos, me parece, saliendo de la pandemia y a mí se me quedó el no salir de casa. O sea, yo ya tenía como 1 año o 2 años sin salir de casa, no podía salir de casa, me daba mucho miedo salir. O sea, a ese punto había llegado mi depresión y mi ansiedad. Y eso fue lo que yo pienso que me ayudó. O sea, el ponerme en contacto con este personaje que me dijera, así están las cosas, por eso estás atorada, esto es lo que está pasando, para mí fue muy sanador. Y lo dejé de ver como algo maligno. Obviamente, sí, todavía, porque todavía dibujo, todavía lo escribo, todavía tengo meditaciones, le hablo, le pregunto qué está pasando, ¿no? Y te soy sincera, todavía me da miedo, porque no es como un aspecto muy lindo, ¿no? O sea, es como, wow, ¿no? Cuando entro a platicar con él, me impone. Por ejemplo, ayer, antes de venir al podcast, pues le decía, voy a ir a un podcast y voy a hablar de ti y demás, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, que está como en una, es que no es una montaña, sino es como una cueva, pero está muy profunda. Entonces tengo que caminar para encontrarlo. Y cuando lo encuentro es así aterrador, ¿no? Pero es como de, bueno, ya te dije, ¿no? Y me salgo, ¿no? Te avisé, ¿eh? Te avisé, ¿no? Para que no te caiga de sorpresa. Así es. Y, por ejemplo, en esto que hablas de los artistas, yo creo que se vincula mucho porque he ido entendiendo con el paso del tiempo que no es que yo sea un artista, es porque yo decía, es que yo soy artista, y no, es más bien que hay algo más grande que me tiene tomado, que busca expresarse a través de mí. O sea, no es que yo sea quien lo hace. Eres como un canal. Así es, Okay. Y me parece que los artistas somos eso, o sea, es un canal del mismo inconsciente colectivo que se está expresando a través de nuestro arte, de lo que hacemos, de lo que escribimos. Incluso vemos al espíritu de la época manifestándose en nuestras obras, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo maravilloso de la arteterapia, ¿no? Y del arte también, porque el arte
pues es eso, es el canal por el que el inconsciente colectivo se está manifestando todo el tiempo. Seguramente te ha pasado estas experiencias de cuando te toma, que por ejemplo lo plantea Sócrates, que era el daimón que llegaba, que era un dios, ¿no? Que se te imponía. Y cuando llega esa entidad, por ejemplo, a la vida de los artistas, no te deja comer, no te deja trabajar, no te deja ganarte la vida. Uh-huh. Te dice, me vale gorro, tienes que hacer lo que yo te diga y yo me impongo a ti, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero de pronto es como te paras a las 3 de la mañana y con una necesidad de escribir, de dibujar, de pintar, ¿no? Porque es justo el inconsciente tomando al artista, ¿no? Entonces, a mí me saca como mucho de onda que de pronto es como muy egocéntrico de, yo soy el artista y yo hago que, ¿no? Y son mis ideas. No son tus ideas, ¿no? O sea, podría ser, pero a mí me parece que es eso. O sea, es un don que se te ha dado para que tú expreses eso que se está manifestando. Y hay que ser humildes y agradecidos con eso que se nos está dando, ¿no? Sobre todo la parte de la humildad entendida como ser. Así es. ¿No? Como, esta soy. Así es. Este soy. Ni más ni menos. Esta soy. Está bien interesante porque hay una referencia directa a lo que estábamos hablando en el podcast pasado, no sé si recuerden, acerca de esta parte de los artistas o el mismo alquimista como un puente, ¿sí? Como un puente. Yo considero que, de hecho, es uno de mis símbolos de mi reino, que es el puente. Me he podido vincular con este puente desde entiendo y siento que hay algunas fuerzas que pasan a través de mí y se manifiestan. De hecho, está cañón que alguien te diga, sí, yo esto lo hice y justamente como lo pensé y lo ideé, lo plasmé. Está cañón porque estábamos hablando en el podcast pasado de los filtros que hay para llegar a manifestarlo de manera material. Y es que está la idea así, pero después viene el sentimiento, luego viene la racionalización, luego vienen emociones en conjunto, todo esto en conjunto. Y luego se replantea la idea y después de eso hablamos del mismo cuerpo. El cuerpo también es un filtro. Así es. El cuerpo, obviamente, pues no es lo mismo mover la muñeca que mover toda la mano, ¿no? Las capacidades que tiene el cuerpo, ¿no? El cómo te has relacionado con el cuerpo para moverlo de cierta forma y entonces plasmar. Luego viene el instrumento que utilizas. Si es un pincel, si es una gubia, si es un lápiz, si son tus mismas manos al momento de hacer una escultura, etcétera. Ahí está. Y luego viene el material. ¿Qué material vas a utilizar? ¿Sí? Va a ser pintura, va a ser un grabado, va a ser cerámica. ¿Qué va a ser? Y luego después de eso viene el soporte, ¿no? ¿En dónde lo vas a hacer? ¿Qué soporte vas a utilizar? Y después de eso, ¿no? Viene algo que no es para nada lo que tú ideaste, pero ahí está. ¿No? Sí, justo eso te iba a comentar. Y es que está bien, bien padre eso, sí. Porque hay escritos dentro de la filosofía en el arte que habla acerca de las piezas como entes, no como objetos, sino como entes, porque ¿cómo fue posible que ese mensaje al momento de tú plasmarlo sea dado de manera distinta como tú lo pensabas? O sea, hay fuerzas que no podemos controlar, ni siquiera somos conscientes, que están dentro de nosotros y van operando. Y entonces sale esto. O sea, mi idea no era esta. Dentro de las piezas yo no lo concebí así. Yo tenía una vaga idea acerca de lo que quería hacer, pero resulta que salieron de esta manera. Los colores no los elegí de antemano, no los pensé. Dije, sí, voy a hacerlo azul, porque el azul significa. No, es el color que tengo más a la mano y me encanta este color porque tiene un grado de luminosidad muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces quiero que contraste con el rasgado que voy a hacer. Y entonces, pero, ¿sabes? Sale el azul, salen los rojos, salen los rosas y el oscuro detrás y eso. Y es como, no tenía idea de cómo iba a pasar. De hecho, el hecho de desgarrar la obra también te quedas mucho en la incertidumbre porque no controlas. Cuando rasgas, no controlas. Cuando se te va la pintura, no controlas, ¿no? Y entonces eso es consecuencia de algunas fuerzas que están operando ahí dentro
y que tú no las conoces y entonces la obra ya no es tuya como tal, ¿sabes? No te pertenece la obra. Sí. Digo, tú la creaste, es como los hijos, le decía el doctor Faustus, ¿no? Es como los hijos. O sea, sí vienen de ti, pero no son tuyos. Así es. No son tuyos y son autónomos, son entes. Por eso revelan aspectos del inconsciente, porque si fuera solamente un objeto, pues no te hablaría de nada más que del objeto en sí, de la función del objeto. Pero hablamos de piezas que te pueden abrir puertas hacia el inconsciente, que te pueden revelar. Y en ese sentido, pues, es importante esto que decías del deimos, ¿no? Es verdad, o sea, honestamente, yo desde niña le decía al doctor Faustus, la primera pintura que yo vi de Goya fue Saturno devorando a su hijo. No sé si la has visto, Sí, una pintura impactante. Es una a ver, belleza. es una belleza, pero, o sea, Pero te impacta. era una niña, yo tenía como 6 años, 7 años, pero lo veo, o sea, lo vi y cerraba los ojos y la seguía viendo, o sea, me impactó de forma tal que no la pude dejar de ver durante un tiempo. Y entonces yo, de broma, luego le digo a la banda, ¿sabes qué? Es que Goya llegó y no me pidió permiso. Sí. Igual y me censuran la palabra, pero no importa, ¿no? O sea, pero llegó él y no me pidió permiso y me dijo, ven para acá. Claro. Y a partir de ahí Tomó la obra. me tomó, o sea, ahora sí que me poseyó, ¿no? Y me dijo, no hay otra manera, ¿no? O vienes conmigo o vienes conmigo. Y yo lo considero ese como el deimos, ¿no? En el caso de Diego Velázquez, que también en su momento tuve un libro muy antiguo, pues Diego Velázquez fue más amable porque aparte el güey era noble, ¿no? Y me invitó, me dijo, oye, te invito a entrar a mi mundo en mis piezas. Y algo muy padre con Velázquez, ¿no? Pues, o sea, dices, bueno, está bien, gracias por la buena educación, ¿no? Pero algo muy, muy padre en el mundo de Velázquez es que fui capaz incluso hasta de olerlo. O sea, fui capaz de oler sus pinturas a través de un libro. O sea, oler lo que olían los muebles antiguos que él pintó, ¿no? Los vestidos, ¿no? Todo eso. O sea, pude oler incluso hasta el ambiente. Entonces fue alguien que me llevó ahora sí de la mano, a diferencia de Goya. Me llevó de la mano y me invitó a vivir sus pinturas. Entonces, el deimos se me ha presentado de esa manera y tienes toda la razón. Te elige. Te elige. Y puedes también en algún momento elegir tú buscarlo y encontrarlo, pero definitivamente hay algo especial cuando te elige. No porque me considere especial, sino porque no lo puedes dejar. O sea, como decías, ¿no? O sea, la sociedad te va diciendo que de eso no se vive, ¿no? Que mejor consigas otra carrera, algo que te deje y la fregada, pero la verdad es que no. O sea, en mi caso, por más que me decían, yo no podía dejar de dibujar cuando era niña, no podía dejar de hacerlo, era un impulso, era algo automático, como tú bien dices, a las 3 de la mañana, en la tarde, en la mañana, estaba dibujando, y pues de hecho yo soy noctámbula por lo mismo. Fíjate que algo bien interesante que sucedió es que a los 13 años, pues tú lo sabrás, a los 13 años tengo un suceso muy perturbador para mí, familiar, y entonces como fue en la noche, como fue en la madrugada, a partir de ahí me quedo despierta toda la madrugada hasta que empieza a salir el sol. Y desde ese momento me empiezo a desvelar, empiezo a tener insomnio, no porque no pudiera dormir, sino porque mi mente estaba en un estado de alerta. Pero fue en ese momento donde me puse a dibujar toda la madrugada, toda la noche. Donde llegó este Dios. Y llegó. Y te tomó. Pero eso fue después. Fue más bien como un momento de transformar como shock que tuve. Claro. Sí, o sea, ahorita hablando de la parte de la mente. Este trauma que se fue desarrollando lo pude ir moviendo a un espacio de creación. Así es. Y no me daba cuenta de eso. O sea, en ese momento, a los 13 años, pues yo no era consciente de que estaba haciendo esos movimientos, pero era una necesidad poder plasmar a través de la escritura y del dibujo, sobre todo esos dos, porque también escribo, de poder plasmar todo lo que estaba pasando dentro de mí. Una, para no vivir la ansiedad que vivía en ese momento, aunque la vivía, pero para hacer un poco más ameno ese momento y la soledad. Y dos, porque era un impulso, era una necesidad de crear y también de aprovechar el tiempo y de no volverme loca. Entonces,
yo no hice desde la parte consciente el movimiento de, sí, voy a hacer arte porque me estoy volviendo loca. No, fue algo que automáticamente sucedió. Yo creo que el Deimos te lleva a eso. O sea, el Deimos no solamente llega y te impone cosas porque sí, sino más bien es, te voy a salvar de esto. Todavía no te das cuenta, pero te voy a ayudar a que puedas trascender este aspecto de ti porque se viene algo muy fuerte. Así ¿no? es. Y hasta lo podríamos ver como un guardián, ¿no? O sea, yo lo puedo ver incluso como un guardián. Mi relación con el arte, y seguramente en tu caso también ha cambiado, mi relación con el arte no es el mismo de hace 15 años. No. O sea, cuando hablamos de arte no hablamos de pasión, hablamos de una relación, ¿sí? Hablamos de una relación y ha estado evolucionando a lo largo del tiempo. Y en tu caso seguramente es igual, y como dices, ¿no? Tu sombra, cuando hablas con ella, cuando escribes y la dibujas, pues ya no es igual que cuando la conociste por primera vez. Así ¿no? es. Que te impactó, que dijiste, ¿qué es esto, no? ¿De dónde viene? Estoy loca, ¿no? Me estoy volviendo loca. Y si todas las personas tuviéramos esa oportunidad, sí, de tomar terapia, pero también de ir viendo cuáles son nuestros personajes internos, nuestras fuerzas que nos mueven, y hablar con ellas y relacionarnos con ellas, o sea, yo creo que hacia afuera podríamos comprender mejor lo que sucede y dentro qué es lo que se mueve, ¿no? Y poderlo gestionar de manera más inteligente, ¿no? Entonces, no sé, ¿tu sombra tiene algún nombre? ¿Tiene algún comportamiento? Cuéntanos acerca de eso. Justo se llama, bueno, yo le puse Daima. Okay. Ajá. Me surgió llamarle así, ¿no? O sea, fue como de, pues así le llamo, ¿no? Y justo la forma en la que yo encontré para también relacionarme con él fue escribir un libro. De hecho, justo la terapia pasada que tuve con mi terapeuta, estábamos hablando de eso, del trabajo que me está costando publicarlo, porque hay algo de mí que no quiere salir, ¿no? O sea, está resistiéndose, y decía, es que las ideas tienen que salir al mundo. O sea, lo que estabas diciendo, ¿no? Estos hijos tienen que salir al mundo y volverse parte del mundo, y que el mundo te lo devuelva, ¿no? O sea, que el mundo vea, ¿no? Porque justo cuando uno crea arte y haces las obras, cuando ya están publicadas ya no son tuyas, ya son del mundo, ¿no? Entonces yo le contaba eso, de mi resistencia a sacarla al mundo, ¿no? Pero que ya era necesario, ¿no? Entonces yo escribí un libro que espero ya publicarlo. Ya me comprometí, ni modo. ya hablé de él, ni modo, ya. Ni modo. ¿No? Y que pues es importante como, pues justo, o sea, como esto que decías, la exploración, o sea, para mí ha sido fundamental. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo este libro, me ayudó una coach literaria que se llama Ine, que le mando un saludo enorme. Ella es de Argentina y casualmente ella es escritora de fantasía, ¿no? Porque el libro es de literatura fantástica. O sea, ¿cómo la encontré? ¿En qué momento nos vinculamos? O sea, son cosas que dices, ¿cómo es posible, no? Que se den estas cosas. Yo nunca había escrito, no sabía cómo escribir, no sabía ni dónde empezar, y ella me fue llevando. Y cada sesión que escribíamos, por ejemplo, un capítulo, más allá de escribir el capítulo, era una sesión terapéutica, ¿no? O sea, acabábamos a las lágrimas o riéndonos súper, ¿no? O la experiencia de atravesar el capítulo era muy fuerte. Había momentos que yo me estaba quebrando porque vivimos una situación muy complicada justo cuando estaba escribiendo el libro. Y pues, o sea, atravesar todo eso con el libro y ver cómo también el mismo dolor me iba llevando a escribir esas páginas. O sea, todo eso es toda una experiencia, ¿no? Incluso la idea es escribir 3 libros. Y dije, no inventes, para cuando escriba el segundo, dolor otra vez, ¿no? O sea, voy a tener que atravesar esto. Dolor de parto. Sí, claro. Sí. Y fue así como, o sea, hasta me entró el miedo de cuando empiece con el segundo, Dios mío, ¿qué va a pasar, no? Porque es un dolor impresionante, o sea, contactas con cosas muy, muy tremendas, como muy duras, ¿no? De tu propio inconsciente, pero que no está como en tus manos el que no salga o el que no sea expresado. O sea, cuando pasa esto de que no lo expresas o no lo dices o no lo hablas, por ejemplo, en la sombra, pues te toma
te toma de maneras que tú no te esperas, ¿no? Te toma, por ejemplo, en estos impulsos violentos, te toma peleándote con alguien. Por ejemplo, he visto personas que pues somatizan demasiado en enfermedades porque no está siendo manifestada esa sombra, porque no está hablando. Busca la manera en la que puede hablar. Y ahí justamente es donde la arteterapia creo que hace su trabajo, nos ayuda a que se exprese mejor desde el arte y no desde aspectos destructivos de ti mismo, ¿no? Sí, el arte es la manera más saludable que yo he encontrado de depositar o canalizar estas fuerzas que pues sí son destructivas, ¿no? O sea, vamos a hablar de lo que es realmente, todos tenemos este tipo de fuerzas, ¿no? O sea, creo que no hay nadie que se salve de que en algún momento estas fuerzas se manifiesten y sobre todo cuando no encontramos un canal necesario para decantarlo, pues nos someten, nos dominan, nos poseen. Si hablamos de posesiones, pues esa es, ¿no? O sea, yo no hablaría de una posesión de alguien externo, sino más bien está dentro de ti, ¿no? Eso que te posee, que desconoces o que le rehuyes, te persigue y te posee, ¿no? Como lo decía Carl Jung, ¿no? Tiene su lógica ahí, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, si tú ves la sombra, si tú ves la oscuridad te regresa la mirada y ya no eres tú mismo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y si no lo tienes acá en la luz de la conciencia, híjole, está bien difícil gestionar la vida desde ahí, ¿no? Entonces, desde el arte podríamos encontrar un espacio seguro para poderlo canalizar, ¿sí? De hecho, Jung lo que hacía era, pues se ponía a dibujar, o sea, él tenía conversaciones consigo mismo y con su propio inconsciente, tenía confrontaciones con su propio inconsciente y todo eso lo registraba a través del libro rojo. Dibujaba, pintaba, escribía poemas, o sea, muchas cosas. Y hoy tenemos como ese libro que si lo lees, ¿no? Muchas personas dicen, no le encuentro ni pies ni cabeza. Pues sí, porque eran las confrontaciones que él tenía con su propio inconsciente. Y a mí me parece muy valioso su trabajo porque es justo lo que hacemos, ¿no? Día con día. O sea, confrontarnos con nuestro propio inconsciente y que lo podamos plasmar, ¿no? Y pues ni modo, soltarlo también al mundo, ¿no? Liberarlo al mundo. Sí, es algo que suelo comentar, es una forma también de retribuir, ¿sí? Hemos llegado a pensar que no es tan valioso, ¿no? Por nuestras mismas vergüenzas, por lo que recibimos de niños, ¿no? Que está en la sombra. Hemos pensado que no es lo suficientemente valioso, pero creo que es una forma de retribuir y lo que hemos encontrado de nosotros y compartírselo al mundo como lo que estamos haciendo ahorita. Eso no sabemos hasta qué grado puede impactar en la vida de una persona. Sí, o de varias, con una persona Así en la que su vida se vea impactada por esto y que le ayude, es una forma de retribuirle al mundo. Así es. ¿Sí? No desde el altruismo ni nada, sino desde la honestidad, desde la humildad de decir, pues esto es lo que yo soy. Y así me ha pasado, ¿no? Y a través del arte lo manifiesto. Entonces, pues aquí nada más es irnos dando cuenta de que el arte tiene un poder más allá de lo estético. Así ¿sí? es. Y que el día de hoy nos puede ayudar a poder encontrarnos con nosotros mismos, a poder sanar, ¿sí? A poder trascender, sobre todo hoy que es muy necesario. Yo considero que el día de hoy el arte es más necesario que nunca. Claro. Sí, porque ya no solamente es lo decorativo, ¿no? Sino también la terapia. ¿sí? Así es. Sino también lo fuerte que puede ser para nosotros y la diferencia que puede hacer entre tener una vida con arte y sin arte, en el entendido de que yo haciendo arte, aunque no sea algo de representación o algo mimético, perfectamente estético, Así es. ¿no? O sea, me puede llevar al menos a sentirme un poco mejor en mi día a día. Y puede ser a través de la literatura, a través de la escultura, a través del grabado, a través del dibujo, de la danza, a través de la música. Hay muchas formas de hacer arte. Sí, hay muchas formas de hacer arte y como decía un filósofo, ¿no? El arte lo es todo. Y lo es todo porque si no tenemos nosotros este impulso por crear, pues, ¿qué creamos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí?
Y esperar a que caiga el meteorito y ya morirnos, que nos llegue la muerte. Que nos llegue la muerte, ¿no? Claro. Postrados en una cama. No, todo el tiempo estamos creando, realmente estamos constantemente vinculándonos con esta capacidad creadora que yace dentro de nosotros. Así es. ¿No? Y fíjate que los artistas, en su mayoría, artistas que realmente son artistas no por una cuestión como oficialista, ¿no? De quién debe ser un artista. Uh-huh. Pienso que una persona que es artista es una persona que está en constante vínculo con su mundo interior. Uh-huh. Si no, solamente estás reproduciendo cosas que no tienen alma, que no tienen fuerzas, ¿no? Y por ejemplo, yo luego he visto tus videos y he visto tus dibujos, y aunque son muy personales y el estilo es así como de anime y todo eso, pues tiene su complejidad y tiene su fuerza. Y eso es porque lo has trabajado, ¿no? Uh-huh. Y creo que hasta en este momento ya no te importa que queden así, sí, ya no. Debería ser el estilo manga, ¿no? O sea, si no son ya no me tuyos, interesa. no te interesa, y eso está bien chingón. O sea, también algo muy padre dentro del arte es que te puedas romper el paradigma que se te ha puesto de que tiene que quedar como está la foto, ¿no? Exactamente. O como es el estilo, como tal persona pinta, no, güey. O sea, es mi necesidad. Punto. No tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Así es. ¿No? Y la ganancia de eso justamente es autoconocimiento. Así de tu reino, de tu mundo interior. Y fíjate, yo que te quiero compartir, de hecho te estaba ahorita mencionando. Hace unos meses hice unas meditaciones y dentro de estas meditaciones pude encontrarme con el elemento de la tierra, porque es un elemento que ha estado ahí en toda mi vida. Y me pude dar cuenta de cómo mis personajes internos, que ya te había contado, son 3 sombras y 3 luces, ¿no? Veo a la sombra como un mensajero y a la luz como alguien que acciona, ¿no? Y entonces dentro de este reino estaban esas 6 ahí en conjunto. Había otros personajes ahí, pero prácticamente todo se relacionaba con la tierra. Y en algún momento las empecé a escuchar. Empezaba a escucharlas, empezaba a interactuar con ellas, y una de ellas, que es la parte más víctima y lastimera, ¿sí? La tuve que habitar, y ella se encontraba en el lodo revolcándose, ¿no? Y todo eso, y dejé que hablara. La habité, y cuando terminé de hacerlo le dije, ¿qué quieres? Y entonces me revela el mensaje, y me dice, quiero ser libre. Porque parecía que estaba encadenada a la tierra, que estaba sujeta a la tierra. Y bueno, ahí lo que estábamos mencionando en el podcast pasado, demonio significa en su etimología mensajero. Y entonces yo no consideraría equivocado decirle a las sombras demonios, ¿no? Porque pues son mensajeros. A mí el mensaje que me dio mi víctima, mi parte victimesca, fue quiero ser libre, pero eso fue después de habitarla, después de sentirla, después de escucharla. Lo más importante es escucharlo, es ver de manera pues libre qué es lo que está pasando, más que juzgarlo, ¿no? Porque también está la paja del juicio, ¿no? De no, esto no lo voy a ver y no, te quedas ahí, y la negación y todo eso. Velo con total libertad. ¿Duele? Es confrontante, pero fue muy liberador, y es algo que mi alma siempre ha querido, ser libre. Y que esa sombra te dé ese mensaje, a mí se me hizo maravilloso. Y entonces ahora lo que estoy tratando de hacer es hacer una serie, un proyecto de pintura, sobre todo al temple. O sea, la técnica es al temple porque me conecta con esta parte muy primitiva de la tierra. Es considerada como la primera técnica artística. Sí, ahorita que estabas hablando de los murales de Altamira, de las cavernas, todo eso, pues fue hecho con esa misma técnica, ¿no? Es pigmento y algún aglutinante que permitiera que pegara a la pared y que prevaleciera durante milenios. Entonces uso esa técnica para conectarme con la tierra ancestral, y lo plasmo en maderas y en amate, porque justamente son elementos de la tierra. Y me estoy vinculando con eso, ¿no? Y entonces estoy encontrando ahí una relación entre el silencio de muy íntima y ancestral de mí. Y esas meditaciones me llevaron a eso. O sea, si yo no tuviera un proceso interno, no podría pintar. O sea,
hay muchas pinturas que han salido del inconsciente. Así es. Pero creo que el hecho de tener algunas cosas ya conscientes me pueden llevar incluso a que tengan más impacto, ¿sí? Tanto en mi vida como en la vida de los otros, ¿no? Y supongo que también contigo, tú has utilizado tus propios dibujos para también dar terapia, ¿no? Así es. Has utilizado tus propios personajes. Yo me acuerdo muchísimo del personaje de Sombrita, que es como una figura como chibi, como tipo chibi, pero oscura, sí. ¿no? Y solo una casata, sí. ¿no? Y así. O sea, y se ponía así como en conflicto, ¿no? Y me encanta, o sea, sí. Siempre me gustó mucho cómo lo abordaste, ¿no? O sea, incluso como una forma un poquito más, como, digamos, sí, más humorística, ¿no? Claro. También como para empatizar, ¿no? Y que no se vea tan, o sea, sí, la dibujo realmente como es, ¿no? Sí. Sí. Se me bajan los calzones, ¿no? Del susto, ¿no? Se me va la gente del taller. Se me va la gente del taller, ¿no? Sí. Entonces, tus alumnos, bueno, si has tenido alumnos y eso, ¿no? Sí. ¿Qué opinan acerca de los talleres que das? Me gustaría que nos compartieras un poquito qué es lo que ven. Híjole, pues ha estado muy impactante en cuestión a que hemos encontrado muchas cosas y muchos elementos arquetípicos, ¿no? Que pues no piensas que en un taller puedan salir, ¿no? Tengo muy presente una persona que dibujó, por ejemplo, a Hades y a Perséfone, por ejemplo, ¿no? Y lo dibujó como parte de su sombra. Y son elementos arquetípicos que dices, wow, ¿no? Qué padre que pudiste conectar con este taller, con esa esencia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una persona que igual en un dibujo que hizo de su sombra, pues era una persona con un hueco adentro, ¿no? Órale. Era la nada. Entonces dices, wow, qué interesante, ¿no? O sea, y son dibujos que dices, no tiene la técnica a lo mejor que podría tener un artista, ¿no? Pero que son súper profundas, ¿no? O sea, y son muñequitos, ¿no? Si quieres, porque la persona a lo mejor no solo sabe dibujar palitos y bolitas, pero ya entrar a la profundidad de por qué dibujó eso, cuáles fueron las ideas, las características por las cuales hizo ese dibujo, pues le da todo el sentido, ¿no? Y dices, wow, esto es una obra de arte, ¿no? Claro. O sea, porque tiene un contenido simbólico de la persona, justo es un mapa de su propia alma y por eso es valiosa, ¿no? Entonces sí, claro que hemos trabajado en ese sentido, hemos descubierto muchas cosas y creo que lo importante de estos talleres es justo eso, que contactemos con nuestro propio mundo simbólico. Decías que ahora es muy importante, eso sí, porque si te das cuenta, muchas personas no tienen un contacto con su mundo simbólico. Y al no tener un contacto con el mundo simbólico, dejan que otros les den un significado. Buscan lugares, espacios, donde otra persona les dé un significado de lo que están haciendo o de lo que pueden hacer. Como que van a lugares o espacios donde dicen, dime tú cuál es mi misión de vida o qué tengo que hacer o cuál es mi objetivo de ser, ¿no? Y pues obviamente estos espacios les ofrecen esa posibilidad. Claro, tú vas a ser el Redentor, el Hijo de Dios, el no sé qué, pero porque hay una falta del contacto con nuestro propio mundo simbólico, con entender nuestras propias figuras internas, nuestras propias imágenes, ¿no? Es nuestra responsabilidad esa parte. Así es. Somos flojos. La verdad es que es una flojera. Quiero que otro me dé el significado y me diga qué es lo que significa para mí lo que me está pasando. Y sobre todo no quiero que duela, ¿no? Porque mucha gente no quiere sanar realmente. O sea, va a terapia y no busca sanar. Busca sentirse bien. Exactamente. Busca el analgésico, busca ¿no? Y por eso te compartía, ¿no? Que yo siento que mi descubrimiento con la sombra fue así. O sea, fue sin anestesia. O sea, hasta que me quitaron la anestesia, la pude encontrar, porque no la había encontrado. Yo pensaba que sí, pero no la había encontrado. Entonces, cuando me quitan la anestesia, fue cuando, órale, ahí está, a ver, ¿no? Y tocar el dolor, exactamente, el dolor, lo que pues realmente me estaba doliendo, el complejo que me tenía tomada, ¿no? Eso fue precisamente hasta que pude pues contactar incluso con este mundo simbólico, con el que no tenía ningún contacto, ¿no? Que parecía que sí, ¿no?
Y sí, o sea, tenían sus destellos, ¿no? Como que había ciertas cositas, exactamente, ¿no? Ciertas imágenes y cosas, pero no había un contacto real, ¿no? Y por ejemplo, ahorita lo que contabas se me hace muy interesante porque como esto de ya voy a crear y no me importa si lo ven o no lo ven, o sea, ya llega un punto. Yo, por ejemplo, antes de estudiar psicología, yo estudié publicidad y precisamente lo hice desde el ego porque creí que era lo que me iba a dar de comer, lo que me iba a dar dinero, lo que me iba a sostener en la vida, porque me dijeron, si te dedicas a hacer monitos, en la vida vas a comer, ¿no? Entonces ahí voy yo a hacer publicidad. No es algo que deteste, pero no es algo que ya me encanta hacer. De hecho, estoy como en una transición de ya no hacer eso, porque ya no quiero hacer las cosas de mi creatividad. No es algo que te apasione, que te llame, que te marque. Y no quiero tampoco ya dar mi creatividad para vender algo o para que otros lo disfruten o se aprovechen. No sé si me da a entender. Sí, claro. ¿No? Hasta tu misma energía de vida. Tu energía vital en algo que nomás no te mueve. Exactamente. Entonces, ahorita fue como quiero dibujar o quiero crear y no me importa si lo ven o no lo ven, si lo ve una persona, no me interesa, o sea, simplemente por el hecho de crear y no me interesa, por ejemplo, si es anime o no es, porque todos así me decían, es que ¿por qué dibujas anime? Es que podrías dibujar más realista. ¿No? Y entonces ahorita es como, no me interesa, como sea, no me interesa tu punto de vista. Y no es en mala onda, sino es como necesito expresarme, necesito sacarlo de alguna manera. Y mucho de lo que hago es, pues, ahora sí que me aviento como estas confrontaciones también con mi propio inconsciente y las vuelvo talleres, ¿no? Para que si esto le puede dejar a la gente algo, pues adelante. Este es un sistema a lo mejor que yo desarrollé, pero si a alguien le puede servir, adelante. Si a ti te ha funcionado, a alguien le puede servir, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué talleres tienes ahorita? Porque sí veo que has estado publicando algunos talleres para que la audiencia también sepa qué es lo que estás haciendo. Pues ahorita vamos a tener el taller, el de el Círculo de las Voces, que es un trabajo que hacemos con la sombra, con la voz interior y con el ego. O sea, para ahora sí que comprender qué es el ego, qué es la sombra y nuestro yo auténtico. Súper. Oye, ¿y esos talleres los das vía Zoom, Meet o presenciales? Los damos ahorita en línea, por medio de Google Meet. Se pueden conectar y están a un precio súper accesible para quienes quieran entrar. Vamos a tener ese y después vamos a tener uno del viaje del héroe, ¿no? Que vamos a hacer un recorrido de todas las figuras arquetipales que tiene el héroe, desde el niño herido, ¿no? Desde el inocente, desde el huérfano hasta el guerrero y cómo llega a convertirse en un mago, en un sabio. O sea, vamos a hacer todo ese recorrido a través de ese taller y vamos a hacer otro de modos de relación. Ese ya es como el último taller del año que vamos a dar porque la idea es, como te comentaba, poder publicar el libro en octubre. Estoy pensando ya publicarlo y queremos dar talleres de arteterapia justamente con el libro, ¿no? Porque es una historia fantástica, pero pues tocamos varios mitos, entonces da como mucho para poder explorar también los mitos personales. Y pues vamos a hacer como un círculo de lectura, ese no va a tener costo porque pues vamos a revisar las lecturas del libro. Ok, entonces muy, muy completo tus cursos al parecer, ¿no? Oye, y pues coméntale a la audiencia cómo te podemos encontrar en redes, y pues bueno, todos tus contactos para que podamos conocerte también, Aide. Pues bueno, me pueden encontrar como Aide Sombra en todas mis redes sociales, estoy en Facebook como Aide Sombra, en TikTok y en Instagram. Ahí me pueden encontrar. Todavía no tenemos canal de YouTube, espero que el próximo año lo podamos hacer y pues listo. Súper. Ahí me pueden encontrar. Va, pues ahí para que también la sigan, Aide, y pues es excelente arteterapeuta. Ya la conocieron, muy, muy abierta, muy intuitiva también, ¿sí? Y en ese sentido apasionada de lo que hace. Entonces, antes de terminar, Aide, me gustaría hacerte una pregunta. Si tú tendrías alguna sugerencia o algún consejo para quienes nos escuchan de cómo empezar a acercarse a su sombra. Pues mira, yo creo que lo más importante es primero identificar cuál es mi ego, o sea,
¿qué máscara me pongo para querer agradarle a los demás? Ese es el primer encuentro que yo tengo que tener con mi sombra. Uh-huh. Es un poco raro, pero así es. O sea, identificar qué personaje yo he construido para caerle bien a las demás personas y qué es lo que quiero que los demás vean de mí. O sea, sería como una serie de preguntas. Exactamente. Por ejemplo, de lo que yo empecé a trabajar desde el inicio fueron las proyecciones. O sea, ¿qué proyecto yo en los demás? ¿Qué es mío? Por ejemplo, si me molesta algo de la vecina de manera irracional, ver si no es parte de mi sombra, o sea, parte de lo que no acepto de mí misma. Entonces, primero siento yo que reconocer el ego, o sea, qué personaje me he ido construyendo para ser aceptado socialmente y qué he dejado atrás, qué he desechado, que creo que no es aceptado por la sociedad. Y ahí es donde yo me voy a encontrar con mi sombra. Otro aspecto que es muy importante para trabajar con la sombra es los sueños. Si ellos son, si las personas sueñan mucho, escribir los sueños, o sea, hacer un diario de sueños va a funcionar muchísimo, porque ahí es donde verdaderamente se muestran los personajes, las imágenes que son las que traemos en el inconsciente, ¿no? No es como algo que alguien me imponga o que yo imponga, sino viene del inconsciente y los sueños nos lo pueden mostrar, ¿no? Y entonces yo así como que lo he trabajado y en dibujos, por ejemplo, si no te gusta dibujar, que lo escribas o que hagas un poema, ¿no? Por ejemplo, he visto varias personas que han trabajado conmigo que han escrito poemarios, ¿no? O que han empezado a dibujar. Sí, que no necesitas ser un poeta. Exactamente. Poesía. Así es. Y aparte hay muchos espacios para ya poderlo promocionar, exponer, y no con la idea de ganar dinero, de volverte súper famoso, no, simplemente con ver qué le puede resonar a la otra persona, qué evoca esa obra que tú estás haciendo en la otra persona. Creo que con eso es más que suficiente. Y no es necesario ni siquiera, como lo decías, hay tratamientos así, medio locochones, ¿no? De drogas y cosas así, ¿no? Sí, no necesitas meterte en nada. La verdad es que no lo necesitas. O sea, cuando te pones en contacto con tu propio mundo simbólico y con tu inconsciente, con eso tienes más que suficiente. Pero yo empezaría desde ahí, desde ver cómo es mi ego, cómo está estructurado mi ego y pues qué creencias han estructurado a mi ego y qué he desechado o qué me da vergüenza aceptar de mí. También incluso, a ver, ¿qué me da vergüenza? ¿Qué me hace sentir culpable? ¿Qué no quiero aceptar de mí mismo? Ahí también está totalmente la muestra de la sombra. Y también, por ejemplo, en los actos inconscientes, cuando, por ejemplo, nos saboteamos. ¿Por qué te estás saboteando en esto? O sea, preguntarte a ti mismo, a ver, ¿no? ¿Por qué me saboteo con esto? Específicamente, ¿qué está pasando en mí para que yo no pueda llevar a cabo esto, ¿no? ¿Por qué odio tanto a una persona de manera irracional? Pues entonces ahí hay un montón de información de la sombra. Súper. Uh-huh. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras decirnos antes de irnos? Sería todo. ¿Sí? si no, me sigo 3 horas más. Sí, no, nos podemos seguir más tiempo. Sí. De hecho, bueno, a mí me gustaría invitarte en alguna otra ocasión, claro, si tú me lo permites, para poder seguir ampliando el tema, porque creo que es muy, muy extenso. Sí, y si la audiencia también pues les gusta, también compartan, denle like, comenten, sobre todo compartan. Es muy importante que podamos compartir esto y pues bueno, en ese sentido, ya para despedirme, banda, síganme en mis redes sociales, estoy en Instagram, estoy en TikTok, también estoy en YouTube. De hecho, si quieres ver la entrevista completa, el podcast completa, tanto del Dr. Faustus de la vez pasada como esta, puedes buscarlo en YouTube. Vamos a estar ahí publicándolo. Y pues bueno, gracias por sintonizar con nosotros. Muchas gracias, banda de Más Allá y del Más Acá. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.